Hola, un gusto enorme estar con ustedes en la noche de hoy. Rico poder compartir un rato con gente bella, con gente cercana y bueno, con quienes quieren de una manera u otra aprender un poquito de estas cosas que han sido muy significativas para mí en la vida y bueno, pues poderlas compartir y estar con ustedes hoy, de verdad es un honor. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar interesados también en las cosas que, que tengo para proponer. A ver, ¿por qué hacer esto? Resulta que mi mundo o mi vida personal ha estado muy centrada en una intención. El ser profesional de la psicología, de una manera u otra, me ha puesto siempre en la tónica de reflexionar acerca de mí mismo, de preguntarme acerca de mí mismo. Eh, Uno, porque pienso que es muy importante hacerlo por mi propio crecimiento, por mi propio desarrollo personal y porque creo en lo que la psicología plantea y propone. Pero también otra razón es porque no veo sentido a proponerme a mí mismo como un profesional de ayuda, una persona que se pone al servicio de las otras personas, si yo mismo no estoy en la búsqueda. A mi juicio no tiene sentido pararse frente a otras personas o ponerse frente a otras personas proponiéndose como un profesional de ayuda si uno mismo no ha buscado la ayuda. Por eso la necesidad, en esa búsqueda y en esa necesidad de ser coherente, decidí pues estar ser siempre muy juicioso conmigo mismo, con mi propia tarea personal de crecimiento personal, de entenderme a mí mismo y de no poner esta condición humana tan frágil para que me la solucionen las personas con las que trabajo, o sea, los pacientes o la familia o los compañeros de trabajo en los momentos en donde definitivamente estoy con otras personas. Es por eso que siempre he sido supremamente juicioso de primero hacer un trabajo personal. Ese trabajo personal, como lo decía la vez pasada, no ha sido fácil porque el trabajo personal no es una cosa sencilla. No tiene que ser complicado, claro está, pero sí tengo que decir que es bastante complejo y es complejo fundamentalmente porque tiene muchísimos elementos, muchísimas aristas. Ser coherente no es una cosa que aparezca de la noche a la mañana. Es muy importante que uno vaya construyendo su coherencia y estar en esa coherencia implica que uno tiene que asumir conciencia y asumir conciencia implica ver las cosas de manera distinta, sentirlas de manera distinta. Y ese ha sido, digamos, lo puedo decir con toda con toda la alegría, pero al mismo tiempo tratando de que sea lo más humilde lo que estoy diciendo, es un proceso que me ha llevado toda mi vida. Bueno, por lo menos la vida a partir del cuarto semestre de mi universidad, cuando empecé el proceso de hacerme, de verme a mí mismo aquí como persona, como ser humano, y tratar de sacar de mí o elaborar y sanar la cantidad de dolores que deja el proceso evolutivo, el proceso de construcción personal. Eh, por eso quiero aquí estar con ustedes hoy para poderles comentar un poquito y un poquito de todo ese caminar, de todas esas cosas que han sido significativas para mí y que me han ayudado a entender la vida como hoy la puedo entender. Por fortuna hoy cuento con 54 años de mi vida, años que han sido en su totalidad vividos con toda la intensidad, porque de eso sí me he encargado, de vivir la vida con toda la intensidad y poderlo hacer a través de gente muy cercana, muchos de ellos que están en este momento saludándome por este chat y que han compartido mi vida y que me han entregado parte de su vida para que yo sea quien soy.
En ese proceso siempre he tenido cuestionamientos y cuestionamientos muy fuertes, cuestionamientos que vienen de las personas. Hola José, de las personas que han estado cercanas, pero también cuestionamientos que me han dado los libros, los talleres a los cuales he asistido, que siempre he estado metido en talleres y donde algunos de ellos me han dado muy duro y he tenido mucho que sacar de mi vida emocional. Créanme que he hecho la tarea de trabajar por mí mismo y por eso me atrevo hoy a decir, existe un camino a través del cual tú puedes empezar a encontrar nuevas formas de vivir la vida y que no sean formas que estén centradas en el sufrimiento. Aquí la intención es poderte decir lo que para mí ha funcionado, qué cosas han sido importantes. Y eso lo he venido ordenando en un proceso de 10 encuentros que voy a trabajar con las personas que deseen seguir este proceso. 10 encuentros, en cada uno voy a caminar un camino. La metáfora, que como les decía la vez pasada, la metáfora es la vía, y la vía es la transformación. Queremos llegar hacia procesos de transformación en cada uno de ustedes, como yo los he podido hacer en mí mismo. Ahora es muy claro que simplemente voy a dar pistas, datos, que estoy seguro que te van a servir. El tema es que esto no supera, por ejemplo, un proceso terapéutico o un proceso de formación más claro, más concreto. Con el tiempo haremos procesos de formación donde te demos muchísima más información. Por ahora quiero es como darte elementos ágiles que tú puedas poner en práctica y ponerlas a funcionar. Listo. Este primer camino, este primer trayecto de ese viaje a la transformación se llama precisamente de un mundo cierto a un mundo interpretativo. Ya te voy a explicar y vamos a tener todo este rato para construir esa idea de un mundo cierto a un mundo interpretativo. Listo. Quiero aclarar algo. Cuando yo hablo del camino de la transformación, tengo que referirme a algo muy claro. Quiero diferenciar entre cambio y transformación. Creo que esa es una pregunta que solemos hacernos. ¿Es distinto hablar de cambio a transformación? Sí. El cambio, ¿qué es el cambio? Básicamente el cambio es tener otro resultado. Qué lindo, Mercy, Estela, qué rico están aquí. Tener otro resultado, eso ya es un cambio. Tener otros resultados distintos a los que en un momento dado tengo. Pero los resultados pueden llegar por muchas razones. O sea, yo puedo cambiar los resultados sin siquiera pensarlo. Hay cosas que me transforman la vida de un momento a otro. Ponte a pensar en este momento de la vida, este momento de cambios, un momento de cambio. Antes, hasta marzo, veníamos haciendo cosas. Cada uno estaba haciendo cosas. Y justo más o menos el 10-12 de marzo, la vida nos cambió. No nos transformamos necesariamente. Algunos de pronto sí. Pero básicamente lo que hicimos fueron unos cambios. Tenemos otros resultados muy distintos a los que hemos tenido. Entonces, claro, cuando uno tiene otros resultados significa que hay un cambio. Hay unas situaciones diferentes a las que tenías que me llevan a actuar de una manera distinta y por tanto a tener otros resultados. Ese es un proceso de cambio. Cuando las cosas ya no están iguales hay un cambio, pero no necesariamente yo tengo algo que ver con esos cambios. A veces me pasa que simplemente ocurren cambios en mi vida y yo ni siquiera tengo que ver con ellos. Pasan las cosas. ¿Sí? Y pasan porque el medio pasó algo en el medio, ocurrió algún tipo de situación en el entorno que hizo que yo actuara distinto o que me viera obligado a modificar mis acciones y por tanto mis resultados. ¿Sí? Listo, eso es cambiar. Transformar es una cosa completamente diferente, porque transformar sí es un cambio, claro, la transformación implica cambio y que transformes pero ya la transformación tiene que ver fundamentalmente por un cambio que se piensa, que tú realizas de una manera metódica o por lo menos organizas en tu mente algo que te va a llevar
a un cambio profundo en ti. Esa es la diferencia que hay, que es que el cambio no necesariamente es una transformación. La transformación implica cambio, pero el cambio no necesariamente implica transformación, porque la transformación es un cambio pensado, organizado, sistematizado. Por lo menos, tú haces una reflexión en torno a lo que quieres que cambie en la vida tuya, o sea, que ya no sea igual. Por tanto, desde esa reflexión, la reflexión que haces, emprendes acciones y esas acciones te llevan a resultados distintos. Claro, lógicamente cuando hablamos de transformación, podemos hablar de que son unos cambios que pueden llegar a ser duraderos en la medida que yo lo haga lo más sistemáticamente posible o por lo menos lo más comprometido posible. Cuando yo hablo del camino a la transformación, estoy refiriéndome precisamente a eso, a un cambio pensado, a que tú hagas un cambio en tu vida que te lleve a cosas, pero que sea pensado, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de los 10 caminos del viaje hacia la transformación, ¿sí? Bueno, les decía la vez pasada que posiblemente sean 11 porque hay un camino que siento que hay que caminar, pero no sé si va entre los que ya los tengo formulados o sería necesario hacer otro. Muy bien, entonces miremos un poquito a qué me estoy refiriendo con ese primer camino y es transformar la idea de que el mundo es un mundo cierto a un mundo interpretativo. Cosas que como te digo, para mí han sido territorios transitados, pero esta es una de las cosas que para mí ha sido más complejo entender, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues carajo, si te digo que este es un aparato celular, ¿sí? Esto es un teléfono celular. ¿Cómo puedo decir que esto no es un teléfono celular? Que esa realidad no es verdad, que esa realidad no existe. No, pues claro, sí existe. La cojo y con ella llamo y me comunico con otras personas y de hecho estoy haciendo este ejercicio de comunicarme con ustedes a través del aparato. ¿Cómo puedo decir que esa realidad no es verdad? Es verdad, ahí está, esa realidad. A lo que nos referimos cuando hablamos de que la realidad, si es real la realidad o no es real, y hay mucha teoría al respecto. De hecho, hay un libro que se llama así, en pregunta, ¿es real la realidad? ¿Sí? Existe esa realidad que nosotros vemos, que nosotros percibimos, ¿es la realidad? ¿Es cierto que es la realidad? Esa es la pregunta. Porque en última instancia lo que vamos a llegar es a entender que vivimos en universos interpretativos. Nuestro mundo es un mundo interpretativo, ¿sí? Entonces, cuando estamos en este encuentro con nosotros mismos, es muy importante entender a qué nos estamos refiriendo con eso de realidad, ¿sí? Bueno, voy a hacer un alto para pedirles que si en el transcurso del proceso van habiendo preguntas, sí, cosas que ustedes sientan que me quedan inconclusas, por favor me van escribiendo y yo voy a ir poniendo cuidado. No sé si alcance a contestarlas todas, pero sí voy a estar muy atento. Muchos de ustedes me han estado saludando. Quiero darles desde aquí el saludo delicioso que estén aquí. Muchas gracias por acompañarme. Listo. De hecho, ya llegó mi hermanito. Entonces, vamos a mirar cómo empezamos esto. Entendamos una cosa. La pregunta sobre la cual aquí empecé yo a trabajar en la vida escuchaba que en la teoría aparecía el tema de que la realidad como nosotros la percibimos no necesariamente es. A ver, y eso es para enredarse tremendamente. Pero hay un cuentecito de Jorge Bucay que a mí me encanta y que me puede servir muchísimo para explicar un poquito esto. El cuentecito se llama La gallina y los patitos. Resulta que había una gallina, había una pata que estaba en el campo y como es natural la pata pone huevos y al poner sus huevos en un momento dado vino el zorro,
atacó, por alguna razón no dañó los huevos, pero sí mató a la pata. Resulta que una gallina pasaba por allí, vio los huevos y desde su instinto pues se sentó a calentar los huevos. Pasaron los días y los huevos reventaron y la gallina pues muy feliz empezó a llevar a sus patitos para que hicieran pues todo lo que hace un pollito, ¿sí? Entonces como los pollitos no alcanzaban a sacar nada de la tierra, pues mamá gallina escarbaba la tierra y les daba a cada uno sus lombricitas o gusanitos que encontraba y pues desde allí alimentaba a sus polluelos. En el camino por toda la granja había un lago y los patitos nunca lo habían visto, pero en algún momento pasaron cerca al lago y cuando vieron el lago, su instinto los llevó al agua y de una vez, sin preguntar nada, sin decir nada, se fueron al lago y se echaron al agua. La mamá gallina inmediatamente asustadísima iba para allá y para acá y les gritaba, vengan, 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 vengan. Y los patitos nadaban felices, enormemente felices en el agua. Y la gallina insistía e insistía en llamarlos para que se salieran de allá porque se podían hacer daño. El gallo, atraído por los gritos enormes de la gallina, fueron allá y también les dijo, llamó a los patitos y les dijo, no se pueden confiar en estos muchachos, son unos impertinentes. ¿Sí? Y uno de los patitos le dijo, no debes culparnos a nosotros de tus propias limitaciones. Es claro que ninguno estaba equivocado. Dime, ¿quién estaba equivocado allí? ¿La gallina? No. La gallina crió a sus patitos pensando que debían estar por fuera. ¿Los patitos por estar en el lago están equivocados? No, es su naturaleza. ¿El gallo por pensar lo que pensaba? No. En la práctica, cada uno tenía razón, pero no podían ver el mundo de la misma manera. No vemos el mundo de la misma manera. Para la gallina, el lago es una agresión. El que los patitos estén en el agua es un peligro, pero para los patitos es natural. Y lo tenemos todo el tiempo, pasamos por estas mismas situaciones. Vemos la vida como la vemos, somos observadores de la vida y la vemos como la vemos, pero no significa que lo que vemos es la verdad. No es la verdad, es una verdad. ¿Cuál verdad? La mía. ¿Y de dónde viene esa verdad? Pues claro, si yo estoy viendo la vida como la veo, y yo actúo en la vida como actúo, pues en la práctica tengo que decir, actúo en ella porque yo la interpreto de la forma que la interpreto. Pero ante las mismas situaciones de la vida, cada persona tiene una manera de interpretar distinta. Uno se interpreta. Voy a poner un ejemplo. Este aparato. ¿Sí? Aquí esto tiene el adaptadorcito para agarrar el celular. ¿Sí? Este es mi palo selfie. ¿Listo? Este palo selfie para mí es un palo selfie. Vamos a suponer que una persona que no conoce este aparato, que nunca ha visto cómo funciona, se lo encuentra por ahí tirado. Lo coge. ¿Qué va a hacer con este aparato? Le puede servir de muchas cosas. De arma, le puede servir para poner adornos, para poner un bonito retrato acá en el aparatico que está. Le puede servir para rascarse las partes a las que no alcanza a llegar, ¿sí? Le puede servir para muchas cosas. ¿Esto será un palo selfie para esa persona? No. Esto, ni siquiera sabe cómo se llama. Luego, esto para esta persona será una cosa completamente distinta. Será lo que logra interpretar de esto. El día que se encuentre conmigo y yo le diga, oye, esto es un palo selfie, entenderá otra manera de verlo. Ya no le pegará a la gente con esto, tal vez, si acepta mi interpretación, tal vez, digo tal vez, no vuelva a pegarle a los otros porque él considero que esto es un arma para darle a la gente.
pero cada uno tiene una manera de interpretar la realidad y es suya, y es suya. Y por eso nos metemos en cantidades de problemas, ¿sí? Porque pensamos que la manera como nosotros interpretamos la realidad es la manera adecuada, esa es la verdad. Vamos a hablar un poquitico del tema de la verdad. ¿Qué es eso de la verdad? Porque es que la verdad, es que es verdad lo que tú me dices, no sé si sea verdad, por lo menos tú crees en lo que dices. Y puede ser que yo me asocie con lo que tú dices, pero creer que sea verdad, que es cierto, que no hay posibilidades de que sea distinto, es muy complejo. Miren, por ejemplo, pensamos que unas personas, estamos en esta reunión, por ejemplo, en este momento tenemos 14 personas acá. Y todas las 14 personas, si yo les pusiera que en el chat escribieran qué piensan acerca de mí, es probable que algunos que todos, vamos a suponer que todos dijeron que yo soy muy buen expositor. Listo, y todos dijeron que fui muy buen expositor. Ahora, como las 14 personas dijeron que soy un buen expositor, ¿significa que entonces lo soy? No. No, significa que 14 personas tienen la misma interpretación, interpretan de la misma forma a la pregunta de cómo soy yo como expositor, ¿me entiendes? No es necesariamente que sea verdad. Seguramente a mí me gustará mucho escuchar eso, pero es posible que una persona ni siquiera piense eso, que yo soy un charlatán. Listo. ¿Es verdad que soy un charlatán? Tampoco. Ni soy un buen expositor, ni soy un charlatán. Para ti yo tengo una habilidad importante en exposición y me calificas como tal. Para la otra persona, yo no tengo esas habilidades y más bien me interpreta como un charlatán. No tenemos la razón. Tenemos una manera de ver la realidad, una manera de ver la vida, de interpretarla y de relacionarnos con ella. Ahora, lógicamente, de la forma como tú interpretas la realidad, inmediatamente podemos decir, de esa manera actúas sobre ella. Si tú interpretas la realidad, insisto, si esto para ti es un arma, lo utilizarás como tal. Si es una herramienta para trabajar, lo utilizarás como tal. Si es un palo selfie, lo utilizarás como tal. O sea, la realidad, la manera como tú asumes la realidad es la que te permite llegar a ella y por tanto tener los resultados que tienes. Y ahí es donde va el asunto, ¿sí? Porque como nosotros pensemos, como veamos la realidad, como la interpretemos, actuamos, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos? A ver, me gustaría que algunos de ustedes pusieran cómo vamos en lo que hasta el momento venimos planteando. Rico, que siempre dijimos esto iba a ser una conversación, entonces me gustaría escucharles, ¿sí? Uy, Rosario, qué linda. Muchas gracias. Años a Rosario. A ver, escriban cómo vamos con esto. Me gustaría saber cómo están interpretando ustedes esto que estamos hablando. Eso. Lo que las otras personas piensen de nosotros ciertamente no nos define. Gracias, Laura. Gracias, Manuela. Nuestras acciones sí nos definen. Ahorita vas a entender, voy a ampliar eso que estás diciendo, Carolina. Muchísimas gracias. La realidad de cada quien es diferente. Claro. ¿Y por qué la realidad en cada persona es diferente? ¿Por qué cada uno ve la misma realidad de formas distintas? Resulta que tenemos una cantidad de filtros perceptuales tenaces, ¿sí? Entonces uno ve la realidad de una manera. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Imagínate que estás en Alaska, ¿sí? Y entonces llegas a Alaska y miras allá, todo es cuestión de percepciones. Exacto, Manuela, gracias. Miras la nieve
y dices ahí, dices, se te sale la expresión, qué nieve tan blanca. Y está un esquimal al lado tuyo que seguramente te va a mirar muy raro. ¿Y por qué? Porque para los esquimales existen más o menos 35 tipos de nieves y 23 tipos de blanco. O sea que si tú dijiste que nieve tan blanca, no dijiste nada. ¿Me entiendes? Ahora, ¿y por qué tú no? Y lo más seguro es que tú mires la nieve muchas veces y no veas sino un solo tipo de nieve, máximo dos, y lo más seguro es que más blanco que eso no vas a ver. Pero para el esquimal existe una gran cantidad de blancos y una gran cantidad de tipos de nieve. Por eso puede hacer diferenciaciones que tú no puedes hacer. Entonces, lo único que podemos decir ahí no es que estás equivocado, no, es que no puedes ver más de lo que estás viendo. Eso es lo que alcanzas a ver. ¿Sí? Entonces, miren esto, cuando yo tengo una noción de la realidad, yo veo lo que veo, me relaciono con la vida a partir de eso, ¿cierto? ¿Qué es eso, Pipe? Entonces, voy a mostrarles unas imágenes para que ustedes, para que puedan entender estas diferenciaciones, estas divisiones que nosotros tenemos, estas capacidades perceptuales que a veces las tenemos tan reducidas, en otras ocasiones no son tan reducidas, pero lo que sí es cierto es que dependiendo de nuestra capacidad perceptual tenemos más o menos recursos para entender la realidad. Lógicamente, si tenemos muchos recursos, la manera de ver la realidad pues es muy distinta. ¿Sí? Entonces, permítanme que voy a voltear, voy a mostrar el computador. ¿Sí? Vamos a ver. Miremos esto. Seguramente muchas veces ustedes han visto esto que voy a mostrarles, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, ¿qué viste? ¿Ahí qué hay? Seguramente ya viste a dos mujeres, o todavía no. Ya viste una mujer vieja, ¿cierto? Ah, no, viste fue una mujer joven. Entonces, ¿qué hay? ¿Mujer vieja o joven? ¿O están las dos? Es posible que todavía, a pesar de que te dije, hay dos mujeres, todavía no hayas visto una de ellas. Por eso te las voy a mostrar, por favor, presta atención al cursor. La joven, esta es la oreja de la joven que está mirando hacia allá. ¿Sí? Hacia allá. Esta es la naricita respingadita de la joven, este es su cabello, una pluma en su cabeza, en su sombrero, y este es el manto de ella, el mentón y la cumbamba. ¿La ves? Ahora, mira acá la mujer vieja. Sí está la vieja. La cara es mucho más grande. Sí, Alexa, gracias, qué bacano eso que dices. Mira esto, mira esta, la vieja, este es el ojo de la vieja. ¿Sí? Aquí está una pestaña y esta se supone es la verruga que está en una nariz grandota. Esta es la nariz de ella. La boca y la cumbamba que está metida en este abrigo. ¿Sí? ¿Ya la ves? ¿Sí? La vieja está mirando hacia acá. La joven está mirando hacia allá. Seguro que ya la viste, ¿cierto? Pero lo que pasa es que tú viste de primerazo a una sola. Sí, es posible que hasta si no te hubiera mostrado yo a la otra, no la hubieras visto, y no significa que no está. Está, pero no la ves. Rápidamente, ¿qué hay ahí? ¿Qué animal es? ¿Un pato? Sí, claro, es un pato. Ah, no, es un conejo. Sí, es un conejo, ¿sí? Míralo, pero ahora tú puedes ser que no veas sino uno de los dos y te agarres de las greñas con cualquiera porque no ves sino uno de los dos. Otras dos más o menos iguales. ¿Y aquí qué animal hay? Ah, sí, claro. ¿Sí? Gracias, Carolina, sí. Sí, mira, ¿qué animal? Ay, es que hay un gato. Ah, no, es que hay un ratón, sí. ¿Cuál viste? ¿Cuál necesitas ver el otro? Claro, es posible que yo te lo pueda mostrar, es posible que al conversar tú puedas ver lo que no has visto. ¿Sí? Este caballo es muy claro, ¿no? Es muy bonito el sapo que hay. ¿Ya los viste a los dos? ¿Sí? Entonces, mira, es posible que haya una persona que solo vea un caballo, pero también es posible una persona que solo vea un sapo. Y si ves solamente el sapo,
te referirás a la vida desde ahí, ¿me entendés? Y no es que esté equivocado, es que yo no puedo verlo, yo solo veo un caballo. No hay, ¿sí? Entonces, el problema es los filtros que tenemos, date cuenta. Vamos a ver, este me encanta, ¿sí? Porfa, lee rápidamente, por favor, lo que te voy a ir poniendo ahí. Sí, voy a poner 3 círculos. El primero, eso, el segundo, eso, y el tercero, ok, muy bien. ¿Sí? Seguramente leíste en el primero, la felicidad es una manera de ser, ¿sí? El aislamiento ha confrontado nuestras capacidades y en el otro somos el producto de lo que creemos. Si esto fue lo que leíste, pues te digo que no sabes leer. No sabes leer. Sí, no sabes leer. Lee bien. Ah, sí. Mira, lee bien, palabra por palabra. ¿Te diste cuenta? ¿Hay un error? ¿Alguien no pilló el error? ¿Me lo quiere escribir? Eso es. La felicidad es una manera de ser. El aislamiento ha confrontado nuestras capacidades. Somos el producto de lo que creemos. ¿Sí? Mira que nos comimos esa repetición, porque el cerebro hace precisamente eso. El cerebro lo que hace es coger y hacer una abstracción para poder entrar, para poderle darle sentido a eso. Y lo hace, pues lógicamente porque necesita coherencia. El cerebro nuestro no nos permite incoherencia. Por eso interpretamos como interpretamos, ¿me entiendes? Entonces píllate lo que pasa aquí. No, esta no la quiero ver todavía. Permítanme, voy a hacer un pequeño cambio porque quiero que vean este video. ¿Sí? Este es un test que se llama el Awareness Test. ¿Sí? Y es muy sencillo. Voy a ponerlo a funcionar un poquito. Bueno, listo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vas a hacer lo siguiente. Mira que tenemos 2 equipos, el blanco y el negro. ¿Listo? El equipo, lo que quiero es que prestes mucha atención. Cada uno de los 2 tiene un balón. Este es el balón del blanco y este es el balón del equipo negro. Lo que quiero es que prestes mucha atención al video y que cuentes cuántos pases hace el equipo blanco. Al final, cuando pare el video, te voy a pedir que tú me digas cuántos pases hace el equipo blanco. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, eso, vas a ver cuántos pases hace el equipo blanco. Empieza a contar. Eso, ¿listo? Bueno, empiecen a poner a escribir ahí cuántos pases hizo el equipo blanco. Vamos a ver. ¿Cuántos contaste? A ver, ¿cuántos pases hicieron? ¿Nadie los contó o nadie quiere decirme cuántos pasos se hicieron? David dice 13 o 14, Alexandra dice 12, Daniel dice 13, Juan Felipe dice 12, Miguel dice, me perdí con el oso o algo así. Ah, ¿cómo así? Miguel, había un oso. ¿Quiénes vieron oso? ¿Quiénes vieron un oso, porfa? ¿Algunos vieron un oso? Uy, María Paulina no vio sino 8. ¿Alguien vio un oso ahí? Miguel Ángel, yo no sé qué pasa con Miguel Ángel. ¿Ustedes qué dicen? Miguel Ángel está
¿Está como loquito o qué? Ah, Ana Milena lo vio. Ah, no, Alexa, eso sí no, viste mal. Bueno, vamos a mirar. Carolina quedó en la rana. Bueno, voy a devolver el video. ¿Listo? Y vamos a ver si en algún momento pasó un oso. ¿Sí? Miremos a ver si en algún momento pasó un oso. Ajá, sí, y está bailando, y está grandecito, ¿no? No está pequeño, está grandecito, ¿sí? Ah, y no lo viste, ¿sí? Ahora, créeme, pues lo que te quiero decir no es que está mal, sino que miren que muchas veces nos pasa eso, no es que no hayan pasado las cosas. Ciertamente hay un oso, pero no lo vieron todos. ¿Por qué? Pues lógicamente yo les pedí que centraran su atención en el equipo blanco que hizo 13 pases, ¿sí? Ellos hicieron 13 pases. Pero, ¿qué es lo que hiciste? Enfocar en eso. Por eso no pudiste ver toda la realidad. Y mira, cómo muchas veces nos pasa eso. Empezamos a decirle a otras personas que no tienen la razón simplemente porque tú no pudiste ver o no puedes ver esa noción de realidad que tú ves. El otro ve una noción de realidad distinta y tú tienes otra, ¿sí? De pronto tiene que ver con algo como eso. Por eso me gustaría que vieras esto, si de pronto ya te llegó al WhatsApp, porque lo saqué de WhatsApp, pero si no, por favor, mira esto. Esta foto es verdad, eso es real. Está el árbol, está el barranco y está la piedra. Eso existe. La foto no está mal. ¿Sí? La foto no está mal. ¿Sí? Mírala bien. La foto no está mal. Es una foto, no es un montaje. Lo que pasa es que no podemos entenderla así. Tal vez tengamos que hacer una cosa distinta. Por ejemplo, voltear la foto. Esta es la misma foto. Realmente la foto es así. ¿Sí? No siempre vemos las cosas como son. ¿Sí? Entonces, lo que esto nos invita, amigos y amigas, es a que nos preguntemos si lo que nosotros vemos como realidad realmente es la realidad. ¿Sí? Porque el otro ve una parte de la realidad y yo veo otra. La teoría de la percepción resulta que tiene mucho sentido. ¿Sí? Hay unas leyes de la percepción, yo me voy a centrar en unas. Vemos lo que no existe. No vemos lo que sí existe. ¿Sí? Esa es una cosa importante. Percibimos lo que no está ahí, a veces. Y en otras ocasiones no percibimos lo que sí está. Voy a poner un ejemplo. Hay en las frases, ¿sí? Percibimos que ahí dice una cosa, pero dice otra. No sé si ustedes han visto, estoy seguro que lo han visto, una historia de unas niñas que están en una playa haciendo un castillo y de pronto vino el agua una ola del mar y les quitó el castillo. Bueno, y que está hecha fundamentalmente cambiando las vocales por letras, las vocales las son cambiadas por números. Ahí es tal vez lo más claro para ayudarnos a entender que nosotros podemos distorsionar una realidad que existe. Ahí no existe, en esas frases, en esas palabras que están allí, esas palabras no dicen lo que dicen, pero nosotros podemos leer una palabra coherente porque el cerebro hace eso y nosotros vemos lo que no existe. No vemos lo que sí existe, no vemos el oso que pasó por ahí, no vemos la viejita cuando sí existe la viejita porque solo vemos la joven y así. Ahora, ¿qué utilidad práctica tiene eso para la vida? Eso es muy importante
o sea, llevémoslo allá, ¿sí? Llevémoslo allá. ¿Por qué es importante darnos cuenta, o sea, poner en nuestra manera de ver el mundo, entre comillas, que, ¿sí? Es decir, podernos preguntar, ¿será que lo que estoy aquí percibiendo o lo que estoy interpretando es la verdad o no es la verdad? ¿O cuál verdad es la que yo estoy aquí cogiendo, es la que estoy asumiendo? Porque no siempre, voy a poner un ejemplo cotidiano de la vida mía en la historia. Resulta que cuando Juan Pablo y Laura estaban chiquiticos, mis hijos, ¿sí? Pasaba algo muy particular. Mi esposa, eh, tan pronto llegaba del colegio, ella los recibía con todo el amor del mundo y acto seguido, después de darles algo de comer, cogía y se sentaba a mirar los maletines y a mirar qué tarea tenían los niños. ¿Listo? Para después sentarse a conversar, a ponerlos a hacer sus tareas. Cuando yo los recibía, yo les daba el abrazo, los saludaba, les daba de comer, pero nunca les abría el maletín. Les preguntaba, ¿tienen alguna tarea que tienen que hacer? Y ellos me decían sí o no, y si me decían sí, nos sentábamos a hacerla. Si me decían que no, no hacíamos tarea. Por lógica, ustedes ven dos maneras de interpretar la misma realidad, el mismo contexto de realidad. Podrán imaginar la cantidad de situaciones de conflicto que tuvimos entre ella y yo, porque cada uno interpretaba de una manera distinta ese hecho particular y cómo deberíamos actuar ante ese hecho particular. Seguramente incluso tú ya te asociaste con uno de los dos. ¿Cuál de los dos decía o tenía la razón? Tenía la verdad. ¿Sí? Ahora, como había tantos problemas entre nosotros por esa razón, entre otras cosas porque cuando los recibía yo, no siempre los niños llegaban al otro día al colegio con la tarea hecha, pues lógicamente porque ellos no me decían qué le iban a hacer. Entonces, pues claro, teníamos muchas dificultades. Ya llegó el momento donde después de tantas dificultades nos sentamos a conversar y nos preguntábamos el uno al otro, bueno, ¿usted por qué actúa como actúa? ¿Por qué vos no haces eso? Porque para ella yo era un irresponsable, absoluto irresponsable. ¿Cómo se me ocurre simplemente preguntarle a los niños, sabiendo que los niños no son responsables, no saben y hay que decirles lo que tienen que hacer, ¿cierto? Yo tenía otra manera de interpretar esa misma realidad. Para mí, los niños sí son responsables y tienen que aprender desde chiquitos a que si tienen tareas, ellos son los responsables de ellos. Simplemente yo confío en lo que me dicen y eso va ayudando a configurar una noción de independencia y de responsabilidad. Esa es mi manera de interpretar esa realidad. Lógicamente no estábamos viendo esa realidad de la misma manera. Por eso chocábamos con tanta facilidad. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nos pusimos a conversar, entonces yo le decía, bueno, venga, explíqueme usted por qué hace eso. Y claro, pues hay toda una motivación, una manera de interpretar la realidad. Y ella interpreta que los niños no tienen ni responsabilidad ni capacidad para hacerse cargo de sus propios deberes. Contrario a lo que yo decía. Lejos de poder decir, tú tienes razón o yo tengo razón, a lo único que pudimos llegar fue a un criterio particular a través de los cuales no tuviéramos que chocar todo el tiempo y no se vieran los niños afectados para eso. Pero la conciliación no podía llegar a que yo aceptara que meterle la mano al bolso de los niños no era una irrupción a su individualidad y que ella aceptara que lo que yo decía no era una tremenda estupidez. Pues claro, era una tremenda estupidez, pero desde el contexto desde donde ella interpretaba la realidad. ¿Me entiendes? Eso nos pasa todo el tiempo. Entramos en una dimensión de relaciones en donde lo que creemos es que el otro es el que está equivocado. Ahora, pues eso cuando nosotros tenemos la suficiente autoestima para decirnos a nosotros mismos, hola, yo tengo una verdad aquí. Otras veces es que ni siquiera entiendes que tienes una verdad y asumes que siempre es el otro el que la tiene y tú no. Y aquí estaríamos en una mirada también que es alterna y que tampoco es muy positiva y es de la persona
pusilánime o de una baja autoestima, que tampoco serviría mucho. Lo que aquí estoy hablando es de que podamos entender. Oiga, se tiraron el año mucho después, claro que sí, y seguramente era por mi culpa. Entonces, el tema es que es como creamos el sentido de realidad y entender que cada uno de nosotros tiene una manera distinta de ver la realidad y que lo único que nos queda es entenderlo, asumir que somos diferentes. Entonces aquí hay que entender una cosa, y es que el otro, así nos moleste, siempre tiene la razón. Y yo también la tengo. Miren, nadie es tan estúpido como para ir por la vida creyendo que lo que está haciendo está equivocado. Pregúntate tú de una vez, a ver, mira tu realidad, mira tu vida, ¿la estás viviendo equivocadamente? Estoy seguro que no. Siempre estás haciendo las cosas que crees que debes hacer. Y si dices algo, es porque crees que eso es lo que hay que hacer en ese momento de la realidad. Posiblemente después te des cuenta que eso no era lo que había que hacer y que estabas equivocado. Pero en ese momento siempre actúas pensando que lo que estás haciendo es lo más coherente, es lo más adecuado para ese momento. Y otro que está mirando esa acción tuya, es muy probable que esté diciendo, este está equivocado y bien equivocado, ¿sí? Entonces, lo que esto nos dice, nos lleva a pensar es, frente a las relaciones, particularmente frente a las relaciones, entendamos, yo soy único, irrepetible, nadie piensa como yo, nadie siente como yo, nadie dice como yo, a nadie apasiona las cosas que me apasionan a mí. Yo soy el único que existe sin poder, yo soy único e irrepetible. Nadie más puede ser como yo soy. Nadie más puede pensar como yo pienso. Yo soy único e irrepetible. Y el otro también. El otro también. Lo segundo es, el otro siempre tiene la razón. Y yo también. Ahora, miremos esto. No siempre estamos hablando de la misma verdad. Yo veo una verdad y tú ves otra verdad. ¿Qué nos queda entonces? Lo único que nos queda es sentarnos a conversar. ¿Para qué? Para llegar a acuerdos mínimos que faciliten la convivencia. Entonces, frente a las convivencias, esto es un punto esencial. Siempre nos enfocamos en el mundo de acuerdo a la manera como lo veamos. Pero eso que nosotros estamos percibiendo, solo lo percibimos como se percibe en nosotros. El otro no necesariamente lo percibe como nosotros. Ahora, hay veces en que, claro, el otro lo percibe y yo me asocio con la manera de observar del otro. Un segundo aspecto por lo que esto me parece tan importante es para que podamos entender que en la vida cada uno de nosotros tiene una manera de interpretar la vida en general. Y la manera de interpretar la vida mía es solo la manera de interpretar la vida mía, no la verdad. Por tanto, puedo decir que si hoy estoy interpretando mi vida, por ejemplo, como hago esta interpretación, la cuarentena es lo peor que he vivido en toda mi vida. Voy a hacer esa interpretación. Esa es una manera de interpretar, de leer la realidad. Esa no es una verdad, esa es la verdad que tú puedes ser que pusiste hoy. Y puede ser que mañana tengas una interpretación distinta. Es más, puede ser que no la tengas, pero puedas construir una interpretación diferente. Y uno sí puede construir interpretaciones de la vida, de cada momento, de cada sistema de realidad y la interpretación que más le sirva a uno. Si yo tengo la interpretación, por ejemplo, que soy muy feo, esa es simplemente una interpretación, una certeza que tú tienes, ¿sí? ¿Por qué? Pues te estás comparando quién sabe con quién y pues lógicamente si te comparas con Brad Pitt, pues vos y yo quedamos perdidos. Seguramente quedamos muy mal ante ese modelo de realidad, pero pues si el modelo lo pusiéramos a mandíbula, pues probablemente quedáramos mejor parados y por tanto nuestra noción
nuestra autoestima, nuestra autoimagen no sería tan deteriorada, ¿me entiendes? O sea, tú puedes cambiar eso. Si necesitas un modelo de realidad distinto para tener una manera de pensarte distinto a ti, pues tú puedes cogerlo, no hay lío. Si tú puedes empezar a transformar, si tú puedes encontrar una manera diferente de ver la realidad que te está molestando, o si las interpretaciones que estás haciendo te tallan, no te dejan ser o sentirte bien contigo, con el medio, con las personas que están cerquitas, pues entiende algo, tú puedes cambiar las interpretaciones. Y hay interpretaciones que son imposibilitadoras y otras que son posibilitadoras. ¿Cuál eliges? ¿Sí? Voy a poner otro ejemplo. Puedes elegir la interpretación de que si empieza a llover, se te jodió la tarde. ¿Sí? Esa es una interpretación que tú puedes hacer. O empezó a llover, se dañó el día. Esa es una, la que elegiste. Puedes cambiarla. Claro, puedes pensar otra cosa frente a eso. Porque no, las interpretaciones son simplemente eso. Y tú vas por el mundo interpretando cosas y aceptando cosas que para ti resultan verdad y las asumes como creencias. ¿Cuál es el asunto? Que de acuerdo a cómo haces esa interpretación, te relacionas con la realidad, actúas y por tanto tienes resultados. Por eso entonces vamos a devolvernos. ¿Cuáles son los resultados que estás teniendo en tu vida frente a diferentes situaciones? Vamos a mirar. Por ejemplo, frente a la salud, ¿cuáles son las interpretaciones que tú estás haciendo con respecto a la salud? ¿Sí? Cualquiera es simplemente una interpretación. No la juzgues de buena o mala, simplemente déjalo ahí. Por ejemplo, puedes estar interpretando que tú eres una persona muy enferma. Puedes estar interpretando que para qué consultar con un psicólogo, cada cual ve lo que quiere ver. Gracias, Pipe. Puede ser que estés pensando que para qué ir a un psicólogo si todos esos psicólogos estamos locos. Pues yo soy el primero que dice que sí. ¿Sí? ¿Para qué ir a que otro solucione cosas que yo mismo no he podido solucionar? Pues precisamente para eso van de un psicólogo, porque no las he podido solucionar. Pero esa es una interpretación que no te deja ir donde el psicólogo. Puedes cambiarla. ¿Sí? Puedes mirar cuáles son las interpretaciones sobre tu salud y empezar a transformarlas, a ver qué pasa. Porque la vida es eso, es de ensayo y error. Y el ensayo y el error, en última instancia, es el que nos facilita, nos permite llegar a una cosa distinta. ¿Sí? Entonces, miremos otro sistema. Otro momento de realidad. Miremos la realidad, cómo piensas tú acerca de tu vida afectiva. Esas son las formas de vivir, de pensar la vida afectiva. ¿Sí? Entonces, en lo que me estoy enfocando es, si tú quieres ir transformando tu vida, pues tienes que empezar a hacer interpretaciones distintas acerca de la vida. Ninguna interpretación es verdadera o falsa. Todas las interpretaciones son simplemente eso, maneras de ver la realidad, de ponerle un nombre a la realidad. ¿Tú cuáles eliges? ¿Sí? Eso ha sido un regalo para mí. ¿Sí? Poder saber que yo puedo hacer interpretaciones me ha facilitado muchísimo, muchísimo la vida. Y por lo menos los niveles de estrés que antes manejaba, yo he podido empezar a transformarlo. Lo que te decía la vez pasada, viví el estrés y el miedo en mi propio cuerpo. ¿Sí? Y poder hacer interpretaciones más favorables, más potencializadoras, más posibilitadoras, me ayudaron tremendamente. Y siento que mucho de la felicidad que en este momento puedo sentir acerca de mí mismo, de la tranquilidad que puedo sentir, del valor que siento que tengo por mí, es porque yo he decidido pasar de creerme un ser humano poco válido, poco legítimo, a un ser humano maravilloso. Que sea verdad, no necesariamente es verdad para ustedes. Para mí es verdad y con eso es suficiente. Esa es la interpretación que a mí me gusta hacer de mí. Prefiero hacer la interpretación de que es posible confiar en todas las personas. Esa me sirve más a mí, posiblemente a otros no.
sea necesario desconfiar y ser muy prevenido, pero a mí me sirve más pensar que puedo creer en los otros, que puedo confiar en las demás personas. Eso me sirve más. Punto. Eso es lo que hago en mi vida. Me gustaría en estos últimos 4 minutos que nos queda conocer un poquito qué les queda a ustedes de este espacio. ¿Sí? Porfa, un comentario que me permita a mí saber si lo que hoy planteé te sirve en algo. Entonces, fundamentalmente, ¿qué te queda a ti? ¿Para qué te sirve esto? No me ponga allí que muy bueno o muy claro. No, no, no. ¿A ti de qué te sirvió esto que te compartí hoy? Eso es lo que quiero leer allí. ¿Sí? Voy a quedarme en silencio para escucharles a ustedes. Gracias, María Paulina. Mientras ustedes me van escribiendo aquí, eh, quiero recordarles que nos vemos de nuevo el miércoles a las 6 de la tarde. En punto a las 6 me conecto y la idea es en punto a las 7 terminar estos encuentros. ¿Listo? Nadie me va a poner allí que le quedó. Me gustaría mucho saber si sirvió para algo. Ay, 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 qué pena con ustedes. Es que no había movido esto. Sí, sí, qué bueno. Qué bonito eso. Gracias, Rosario, Carlos, Alexa, Liana, bellísimo. Qué bien. Gracias, Ana Milena, Carolina. Muchas gracias. Gracias, hermanito. Ok, ok. Mis amigos y amigas, nos vamos a ver la próxima, en el próximo encuentro. Vamos a transitar. El próximo encuentro es hermosísimo, por lo menos para mí es muy lindo, porque vamos a mirar de manera gráfica cómo pasamos del miedo al amor, ¿sí? Y ese es el siguiente camino, el segundo trayecto. Entonces, el sábado entrante, perdón, el miércoles entrante, dentro de 2 días, a las 6 de la tarde, vamos a transitar el camino para ir del miedo al amor. Para los que de pronto no tengan mis datos, yo quisiera dejarles esta diapositiva por si tienen que tomar los datos. Listo. Daniel, muchas gracias. Nos encasillamos. Qué bien. Gracias, Daniel. Sé que esto te sirvió mucho el día de hoy. Muchas gracias, amigos. Maravilloso el espacio y nos veremos el miércoles dentro de 2 días. Se les quiere desde acá con todo mi amor. Hasta luego.